tardes, bienvenidos a Jueves de la Ciencia. Les agradezco mucho la presencia de las personas que se movilizaron hasta aquí hoy y también a quienes están escuchándonos vía el canal de YouTube de la Biblioteca Pública Piloto. En primer lugar, quería agradecer su presencia y recordarles que este es un programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, particularmente del Instituto de Física, y coorganizado con la Biblioteca Pública Piloto, que siempre nos ha acogido con mucha generosidad. Entonces, en nombre de las dos instituciones les doy la bienvenida. Y quería, como es costumbre mía, hablar un poquito de la próxima charla. Nuestro próximo tema va a ser biología y un poquito también estética. El conferencista de la próxima vez es Juan Felipe Blanco Libreros. Juan Felipe es profesor de biología de la Universidad de Antioquia. Voy a leerles el resumen, que es un poquito largo, de la charla, de todas maneras. La charla se llama Música Subterránea, con datos. Y habla un subtítulo que dice Zonas verdes y bosques como espacios para la creación de ciencia y música. ¿Cómo suena el funcionamiento del suelo? O mejor, ¿cómo suenan los datos que brotan del suelo y dan cuenta de ese funcionamiento? ¿Siguen algún patrón sonoro? ¿Pueden llegar a convertirse en música? En esta charla se dará respuesta a estas preguntas. Los espacios urbanos, específicamente el suelo debajo de las zonas verdes, son un ámbito para la investigación científica de alto nivel, alta pertinencia y relevancia global. Ese también es un sitio que posibilita el encuentro entre científicos y ciudadanos. Un crisol para la ciencia ciudadana, utilizando artículos tan simples y cotidianos como bolsitas de té u otra hierba aromática, se puede comprender el funcionamiento del suelo y el papel de este en el ciclo del carbono y en la mitigación del calentamiento atmosférico. Las bolsitas de aromática se convierten en modelos para el estudio de la descomposición de la materia orgánica vegetal que permiten la fácil replicación por parte de científicos y ciudadanos científicos. La charla concierto presentará 5 piezas musicales creadas con los datos de descomposición de bolsitas de té verde y otras hierbas que han pasado semanas o meses bajo la tierra en diferentes ecosistemas urbanos, rurales y naturales. Un bajo, un piano, una trompeta, una guitarra o unos violines mostrarán cómo suena la música creada con datos que brotan del suelo. Una aventura de co-creación entre la ciencia y arte para promover el diálogo sobre la importancia de la naturaleza urbana para la sostenibilidad y la adaptación ante el calentamiento atmosférico. Juan Felipe Blanco Libreros es profesor titular del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia en Medellín. Durante cerca de 30 años de investigación científica ha recorrido las costas y montañas de Colombia para comprender el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Ha plasmado estos aprendizajes en un centenar de publicaciones, entre las que se encuentran artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos en libros y libros. Otra de sus pasiones ha sido la divulgación científica mediada por escritos y fotografías. Desde hace 5 años también se ha interesado en la sonificación y musicalización de datos como un complemento para la docencia universitaria, pero también como un vehículo para la apropiación social del conocimiento para públicos de todas las edades. Esta charla será el 2 de noviembre, primer jueves de noviembre, a las 4 de la tarde. Hoy nos acompaña el profesor Nelson Vanegas Arbeláez, quien es docente, profesor de física de la Universidad de Antioquia, físico y magíster en física de la misma universidad, doctor en física de la Universidad de Londres, Queen Mary College de la University of London. Es el coordinador del grupo de fenomenología de interacciones fundamentales y nos cuenta también que es aspirante a fotógrafo y observador de aves en constante entrenamiento. Nos va a hablar hoy Nelson sobre las constantes fundamentales de la naturaleza. Y nos dice, en la observación de la naturaleza, los físicos han ido descubriendo relaciones y teorías que en buena medida dependen de que los valores de algunas cantidades naturales, sean constantes. La velocidad de la luz es un ejemplo. Todas y cada una de esas ideas y teorías, soportadas por una evidencia experimental robusta, moldean nuestra descripción y visión del universo. En esta charla conversaremos sobre algunas de estas constantes y su impacto para describir lo que vemos, para explicar la naturaleza, incluso para definir nuestro sistema de medios. Quiero agradecer particularmente a Nelson por haber aceptado esta invitación y a ustedes por venir a escuchar Jueves de la Ciencia. Y los dejo entonces con el doctor Nelson Vanegas, a cargo de su charla sobre las constantes fundamentales de la naturaleza. Bueno, muchas gracias Jaime y bueno, a ustedes por venir. Esencialmente esta charla es una charla reciclada, pero no en un
espero no de mala manera. Esencialmente porque durante la pandemia hicimos una serie de conferencias a través de Facebook y YouTube, en los canales de la universidad, y hubo una que tenía un título sino igual, muy parecido. Entonces, después de esa experiencia que probablemente a todos ya se les olvidó, decidí retomar el tema y hacerlo un poco distinto como había sucedido la primera vez. Y es la razón por la que finalmente pues acepté la invitación de Jaime y estamos acá. Entonces, la fecha de la presentación está precisamente con la primera fecha que tomé. Pero espero, si alguien recuerda la presentación de ese momento, todavía encuentre diferencias, porque creo que bueno, básicamente lo que queremos entonces discutir en esta hora que tenemos de conversar es acerca de algo que para nosotros es terriblemente importante en física, que son las constantes de la naturaleza con las cuales nos tropezamos y nos encontramos continuamente en el desarrollo del estudio de la física, bien sea experimental, teórico o en cualquier medida en que nos aproxime a la materia, encuentra que algunas cantidades son constantes, otras son casi constantes y algunas, aunque no sean completamente constantes, las consideramos constantes por una razón u otra, a veces simplemente por razones prácticas. Entonces, de todas ellas, cuando empezamos nosotros a enseñar, por ejemplo, en mi taller como docente, una de las primeras cosas que uno hace en algunos cursos es tomar una fotocopia de una tabla de valores aceptados de las constantes en física y entregárselos a los estudiantes para que tengan a la mano los valores y tengan a la mano información sobre esas constantes. Y típicamente la hoja que les entrego tiene unas 75 o 80 constantes distintas, no las he contado bien, pero ese número más o menos coincide. Y de todas esas que hay, en realidad vamos a hablar tal vez de las primeras 5. Y también hablaremos un poquitico sobre otras que posiblemente algún día hagan parte de esa lista, pero todavía no lo son y no sabemos muy bien si eso llegue a pasar al final. Pero para entrar en materia, pues el asunto es que esto no es un asunto solo de la física, es un asunto que también se presenta en otras disciplinas, en química, por ejemplo, pero en muchas otras, donde algunas regularidades y cosas que no cambian son utilizadas persistentemente porque tienen la gran capacidad de ayudarnos a predecir cosas. Si yo sé que una cosa es constante, yo siempre puedo comparar dos cosas utilizando esa constante para decir lo que pasó, debe respetar esta constancia de esto, y si ya hay una cosa que no conozco, la puedo inferir, o la puedo deducir, o la puedo calcular utilizando esas constantes. Entonces, esas cosas que son constantes son para la física y la ciencia en general de mucha ayuda. Un ejemplo típico que utilizamos nosotros es el de la gravedad, de la aceleración de la gravedad cerca de la Tierra, de 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero también todos sabemos, o al menos hemos escuchado, que ese valor es un valor, digamos, promedio, aceptado, más o menos utilizado, pero no necesariamente exacto prácticamente en ningún lugar de la Tierra, porque es una cantidad en la que no entra, no está sola, es una cantidad que viene de otras cantidades físicas que son parte de ella y que además depende de cosas locales, como si hay montañas alrededor, si estamos encima de una mina de oro, de cobre, de hierro, o si estamos en un lugar u otro. Entonces, eso hace que esa cantidad que nosotros usamos como una constante, y la mayor parte de las veces ni nos preguntamos por ella, en realidad no sea constante. Y no es constante porque básicamente esta es un mapa de la varianza de la aceleración de la gravedad. Y como ven, es bastante dispar. Las diferencias entre colores en el gráfico muestran las diferencias en el valor de G. Pero casi todos utilizamos ese valor aproximado. Entonces, como decía, esos valores nos permiten estudiar la caída libre sin entrar en la dificultad de en Medellín esto es un milisegundo más rápido o un microsegundo más lento. Es una cuestión de que simplemente hacemos un estudio para el cual esa constante G, con el valor que aceptamos, es bastante bueno. ¿De acuerdo? Entonces decía que en esa cantidad entran otras que hacen parte de ella, como la masa de la Tierra, como el radio de la Tierra y la constante de Newton, de la que hablaremos un poquito más adelante.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es más fundamental? Uno diría, esa constante que estoy poniendo de ejemplo, que no es muy fundamental. Si la masa de la Tierra fuera un poco distinta, pues de hecho cambiaría. Cosa que no es muy difícil de que ustedes se relacionen con ella, porque han escuchado que en otros planetas, en la Luna, la gravedad, la aceleración de caída de las cosas es distinta, y ese valor entonces de G no es una cosa sagrada, es una cosa muy local. Entonces nos interesa algo que aquí, por ejemplo, es un planetario, G tiene un valor que aceptamos como para el planeta, pero varía de planeta en planeta, de satélite en satélite, o de luna en luna, si ustedes quieren, y eso hace que no sea universal, ¿cierto? No es una relación universal. Y precisamente de eso es a lo que queremos apuntar en esta charla, revelar algunas ideas, contar algunas ideas sobre constantes que en la medida en que podemos decir en física son universales y son de un alcance mucho más significativo que la aceleración de caída libre. Y vale decirse, pues la historia o la mitología cuenta que Galileo apostó porque G fuera constante. Y si ustedes recuerdan la historia, dejó caer, dice el mito, dos objetos desde la torre de Pisa para mostrar que caían simultáneamente. Entonces es una medida en que medida los físicos y la ciencia le apuesta a la constancia de la nuevas constantes. Entonces, habiendo dicho eso, voy a pasar por esta más rápido, esas constantes tienen que ver también por en dónde, en qué y cómo se aplican, como veremos más adelante. Pero en la práctica, esta gráfica que le robé a alguien, ahí está la cita menos mal, nos dice que básicamente la física tiene ciertos dominios, ¿cierto? Tiene algunas, digamos, divisiones que vienen o provienen de si, por ejemplo, estamos estudiando aspectos microscópicos, que sería el caso de la mecánica cuántica, de si estamos estudiando aspectos microscópicos, pero altas energías, cosa que sería propia de la mecánica cuántica relativista, o si estamos estudiando ya no necesariamente objetos microscópicos, sino objetos en general, pueden ser finitos, a altas energías, en cuyo caso necesitamos la mecánica relativista, y así sucesivamente, hasta llegar hasta lo que podemos llamar la cosmología relativista, que se ocupan del estudio del universo como un todo, de su evolución y de su historia. Entonces, dependiendo del dominio, como también espero podamos hablar un poco más adelante, encontraremos que las constantes, digamos, esperamos, entran en cierta medida en todas partes, pero algunas no son muy relevantes, no ocupan un lugar importante porque para ese aspecto de la física no son, digamos, fundamentales, o no juegan un rol que las destaque. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos, vamos a hablar entonces de algunas de esas constantes. En realidad, en física uno puede hacer una cuenta al día de hoy, más o menos. Cuando digo más o menos es porque hay teorías que pueden ser distintas, y entonces estamos hablando de teorías que son, supongamos, muy bien documentadas, son muy discutidas, están en boga, si ustedes quieren, y en ellas hay algunas cantidades que no las podemos deducir de ninguna otra. Entonces, cuando una cantidad no puede ser deducida de otra, empieza a tener el rol de una constante o de un valor que, al no poder ser predicho por alguna teoría previa o por algún cálculo previo o algo por el estilo, entramos a considerarla como una constante que tenemos que poner a la mano, ¿cierto? Escribirla sobre el papel, porque no viene en ninguna parte. Yo no la puedo reemplazar de una ecuación a otra por algún insumo que venga de otra parte. Entonces ahí empezamos a tener constantes que son cada vez más fundamentales, que son cada vez más cercanas a constantes que esperamos y sean del dominio de toda la física. Y dentro de esa lista, que es una lista larga, uno cuenta unas 22, pero digo cuenta unas y no soy completamente preciso en el número porque depende un poquito de teorías y cosas que se acepten o no. Pero hay unas de las que no vamos a hablar hoy, que de pronto al final menciono un par de ellas, que sin embargo son importantes, y son aquellas que están relacionadas con lo que llamamos el modelo estándar de partículas elementales. Y esencialmente aquellas que dentro de ese modelo nos sirven, por ejemplo, para fijar las masas de algunas de las partículas o de la materia, que allí está, pues que allí se modela. Esas no las incluyo dentro de mi discusión, porque requieren una conversación un poco distinta a la que quería tener. Entonces, esas van a estar
quirúrgicamente excluidas de mi charla y me voy a concentrar en otras que sí son para mí mucho más fáciles de comunicar. Entonces no estoy invalidando nada excepto mi capacidad para contar sobre esas otras que son a veces cruelmente difíciles de transmitir. Entonces, por eso es la concentración en unas cuantas de ellas. Así que vamos a hablar en particular de la velocidad de la luz, que es una cantidad de la que ya mencionábamos en el resumen previo, y a la que vamos a referir de primero dentro de unos minutos. Hablaremos también de la constante de Newton, que es una constante que todos, espero, en algún momento de sus vidas han escuchado hablar de la ley de la gravitación universal. Bueno, esa es una constante que entra en esa ley. Hablaremos también de la constante de Planck, H, que es una constante que entra específicamente cuando uno estudia la mecánica cuántica y los modelos cuánticos de la naturaleza. También hablaremos de la constante de Boltzmann, que es una constante curiosamente importante y que hace parte de una descripción de cosas que son digamos, dominio de la vida ordinaria, de los gases, de las sustancias químicas, del calor y ese tipo de cosas. Entonces, hablaremos un poquito de eso. También hablaremos de la carga del electrón, que también es de nuevo algo que entra dentro del dominio de una de las interacciones fundamentales de la naturaleza, la electrodinámica, pero que también al final tiene mucho que ver con nuestra percepción del universo como lo percibimos. Y no voy a hablar del número Avogadro, que está en esta lista que había construido, esencialmente porque en realidad el número Avogadro es una relación entre un par de unidades que utilizamos, podríamos decir, en físico-química, y digamos que en cierta medida es más una definición que una constante encontrada como las otras. Pero aparte de esa lista que hay ahí, como decía, hay muchas otras de las que podríamos estar hablando. Al final hablaré una pizca de la constante estructura fina, si el tiempo nos da, y otras que podemos poner en el tintero para tal vez más adelante y probablemente dentro de 100 años la lista sea muy distinta a esta que yo estoy planteando acá. Bueno, este gráfico hace una relación de esas cantidades anteriores, básicamente porque cada una de esas cantidades ha ido, digamos, jugando un papel dentro de la física y lo que nos percibimos es algo que voy a mencionar otra vez también después, pero que en la práctica es el hecho de que hoy estamos tan seguros de que son constantes y juegan un papel tan importante para nosotros que en lugar de definir unidades como el metro o el kilogramo o el segundo o el coulombre para medir carga eléctrica, lo que hacemos es definir esas unidades usando las constantes que acabo de mencionar. Entonces, el sistema de medidas, el sistema de unidades que se originó, ustedes tal vez habrán escuchado la historia, durante la época de la Revolución Francesa y posterior, usando unos patrones, el patrón del metro, el patrón del kilogramo, y luego ha evolucionado a lo largo de la historia. Hoy en día se abandona esa idea de hay un patrón, hay una definición que está en términos de esto o aquello, y se adopta una definición en la cual son estas constantes las que nos dan esas unidades, son las que nos dicen cómo funcionan esas unidades, qué es un metro en términos de esas unidades. Y para ello, básicamente, hay cosas que necesitamos, como por ejemplo un muy buen reloj para poder medir tiempo. Pero si todas las medidas del sistema de unidades los pudiéramos referir a estas constantes que acabo de mencionar, más un reloj, no necesitaríamos sino un elemento externo que es un reloj para poder describir unidades de una forma completamente autónoma. Bueno, eso no toca la vida diaria de todos porque la Superintendencia de Industria y Comercio todavía es la que regula las unidades y las medidas, así que esto realmente no es una noticia tan mala pues para todos. Pero lo que sí quiere decir es que en física se tiende a buscar cosas que nos sirvan, utilizando cosas que tenemos como universales como referencia para utilizarlas ya en cualquier otra cosa como nuestra vida diaria en particular. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo había dicho antes, así que voy a pasar. Bueno, para entrar un poquito más entonces en materia, voy a hablar algo de la velocidad de la luz. Entonces, esencialmente la velocidad de la luz realmente se empieza a considerar como una constante desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
En particular porque había históricamente la hipótesis de que para que la luz pudiera viajar se necesitaba que el universo estuviera lleno de éter, del éter lumínico. Y en la dificultad que representa tener una sustancia o algo que llene todo el universo, pero que cumpla un montón de requisitos, porque por ejemplo los planetas no se frenan, entonces tiene que ser que el éter, que la Tierra pasa transparentemente a través del éter, o que el éter se mueve con la Tierra, y cualquiera de las dos aproximaciones que tomemos es complicada. Entonces, en ese sentido, se empiezan a hacer un montón de experimentos, muchos, pero en particular hubo algunos de Michelson y Morley que mostraron que independiente de si medíamos la velocidad de la luz con un éter que se moviera así o así, esa velocidad de luz era siempre la misma y daba efectivamente siempre lo mismo. Lo cual resulta un poquito contradictorio porque todos hemos experimentado el hecho de que cuando vamos caminando y cuando vamos corriendo y lanzamos un objeto, pues ese objeto sale con la velocidad con la que yo lo moví, con la que lo lancé yo, más la velocidad que yo llevo al ir corriendo. Hay una ley que es una ley de adición de velocidades que de buena manera todos hemos, digamos, utilizado alguna vez para precisamente lanzar un objeto más lejos, como hacen los lanzadores de jabalina, ¿cierto? Que corren, adquieren velocidad, lanzan la jabalina y generalmente pues la jabalina llega más lejos porque sale con una velocidad que es la que el lanzador le da, más la velocidad que llevaba el atleta. Entonces, en ese tipo de adición de velocidades, pudiera ser que si uno toma una lámpara y la sube a un tren, ¿cierto? La lámpara emite una luz y entonces va a viajar, la luz que viaja hacia el frente, en la misma dirección del tren, va a viajar a la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Y la que sale hacia atrás sería un poquito menos. Pero el hecho efectivo y que queda muy claro con los experimentos de principios del siglo XX es que eso no sucede, que la velocidad de la luz es literalmente la misma para todo observador. Entonces, el que va en el tren, si mide sobre la velocidad de la luz usando su lámpara, medirá esta cantidad que ponemos allí, básicamente 300.000 kilómetros por segundo, y si no lo mide, sino que lo mide el guarda que está en la estación, en reposo, digamos, respecto a la estación, en el mismo experimento de prender la lámpara, va a medir literalmente la misma cantidad, y de eso estamos bastante seguros. Entonces ha habido o hay una gran cantidad de ejercicios, llamémoslo mentales si quieren, para explicar o mostrar qué pasaría si eso no fuera correcto, si no sucediera esto de que la velocidad de la luz es realmente una constante. Y les quería proponer uno que a mí me gusta plantear a los estudiantes, y es básicamente el de un sistema de estrellas binario. Entonces, cuando tenemos sistemas de estrellas en general, una gran proporción de ellas no son estrellas aisladas, como el Sol, como nuestro Sol, que es una estrella que es sola, ¿cierto? Tiene planetas alrededor, pero como estrella está sola. Muchos sistemas en realidad son con 2 estrellas, algunos con 3, y hay documentados hasta sistemas con 6. Pero de las estrellas brillantes que ustedes ven en la noche, Sirio, por ejemplo, es una estrella que es doble, creo, y Alpha Centauri en realidad es como triple, si mal no recuerdo, pero las estrellas binarias son muy comunes. Entonces, con un buen telescopio se pueden observar, ¿de acuerdo? Algunas de ellas. Entonces, eso es una ilustración muy rápida de que sería una estrella que orbita alrededor de otra en órbitas estables y ambas emitiendo luz. Ahora, imaginen que las dos están mirando, nosotros estamos mirando el plano en el cual están rotando. En algún momento, una estrella se está alejando de nosotros y la otra se acerca, ¿cierto? Si la velocidad de la luz que emite la que se aleja, ¿cierto?, es un poquito más lenta que la velocidad de la luz que emite la estrella que se acerca, una viene más rápido que la otra. Entonces, lo que pongo ahí en el gráfico de la derecha es que al final los dos rayos han salido, pueden salir en el mismo momento, pero uno viene un poco más rápido que el otro. Y al final de cuentas, ¿cierto? Puede ser que el uno, que salió de la estrella que se está alejando, sea alcanzado por el que salió de la estrella que se está acercando. Y bien puede pasar que, como están tan distantes y necesitamos tanto tiempo, ese tiempo entre que se emitió y nosotros lo recibimos es tanto, porque está muy lejos, puede pasar que finalmente veamos primero una estrella que la otra.
o que las veamos continuamente al final como si fueran una sola línea, o que fueran realmente como una mancha, o que no veamos dos, sino tres, porque vemos una aquí y la otra que está como oscilando entre un punto y otro. Lo que veríamos sería tremendamente confuso. Y esa película que está ahí, esa ilustración, no sería absolutamente nada que veríamos. Eso no reflejaría lo que vemos. Sin embargo, es lo que vemos. Lo cual es, de una manera u otra, una manera de decir, hay un laboratorio natural. Las estrellas binarias son un laboratorio natural para poder afirmar, independiente de si la estrella se alejaba o se acercaba, la velocidad de la luz cuando la emitió era la misma. Y no se suma a la velocidad del emisor, ni se resta. Entonces, eso hace que las podamos literalmente ver esta película. No así tan animada, eso no sucede, pero a lo largo del seguimiento que se le hace a estrellas binarias, muestra la evolución de los sistemas moviéndose en periodos largos. ¿De acuerdo? Eso tan animado no sucede en ninguna parte, solamente en dibujo. ¿Listo? Pero es una manera entonces de decir, eso es una manera, en un laboratorio natural, básicamente en el universo, podemos verificar que la ley de edición de velocidades predicha por Einstein, en la cual esencialmente el elemento principal de la teoría de la relatividad especial de Einstein es la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Bueno, hay otro más que es muy importante, pero ese es un aspecto definitivo de poder formular una teoría relativista de la naturaleza. Y si eso no fuera así, bueno, no tendríamos relatividad especial. Eso no parece muy grave porque yo sé que la vida cotidiana de ustedes no parece depender de eso, ¿cierto? Sin embargo, en realidad ya tenemos más bien un gran dossier de experimentos y evidencia científica muy dura de que la relatividad especial es correcta, ¿cierto? La cantidad de evidencia que tenemos es abrumadora, por miles de razones. Y sus consecuencias, varias de sus consecuencias que son para todos a veces no intuitivas, ¿cierto? Como por ejemplo que la dilatación temporal que ustedes probablemente han oído escuchar, en aquella paradoja muy famosa de los gemelos, ¿cierto? Y ese tipo de cosas no estarían o no serían efectivamente válidas sin una teoría de la relatividad especial. Y si la velocidad de la luz no fuera constante, esa teoría de la relatividad especial sería profundamente incorrecta. Literalmente habría que quitarla del medio y crear otra o hacer algo porque estaríamos en una crisis difícil. Pero lo más importante no es tanto la crisis o el problema de los físicos para explicar algo, sino precisamente el hecho de que ya tenemos muchos experimentos donde efectivamente verificamos que esa es una constante y que la relatividad especial es una teoría correcta. Para decirles un ejemplo, supongamos que hay partículas que vienen del espacio exterior, rayos cósmicos, que al llegar a la parte superior de la atmósfera interaccionan con la atmósfera y producen otras partículas en colisiones de altas energías. De subproducto de esas colisiones, en ocasiones se producen algo que llamamos muones, que son partículas como hermanos grandes del electrón, y tienen particularidades muy parecidas a las del electrón. Sin embargo, son más pesados y además no son estables, son partículas que se desintegran pasado un cierto tiempo. Pues ese tiempo es bastante preciso, es como cualquier número, no importa el número, el hecho es que es muy preciso. Y lo que sucede es que aún si esas partículas son muy rápidas cuando se producen en la alta atmósfera, ¿cierto? Debido a que tienen que viajar entre la alta atmósfera y nosotros, son muchos kilómetros, la mayor parte de esas partículas se desintegrarían en el viaje, porque el tiempo no les da para llegar hasta mí. Se producen, digo usted, a 40 kilómetros, y aunque vengan muy rápido, prácticamente a la velocidad de la luz, el tiempo no les daría para sobrevivir y llegar a mi detector. Pero el hecho evidente es que llegan a los detectores. De hecho, por cada metro cuadrado más o menos del piso de este salón, pasa un muón cada segundo, más o menos. Entonces, eso significa que hay una lluvia permanente de muón. La única solución para nosotros, para explicar eso, es que el reloj interno, por llamarlo así, no es que tenga un reloj, pues por decir un nombre, que significa el tiempo que dura la partícula entre que se produce y decae, ¿cierto? Va más despacio. Entonces, el tic, 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 que viene con el muón, le da tiempo suficiente para vivir hasta que pase por
el lado mío y mi detector. Entonces, no como ese, hay cientos de experimentos. En el LHC del CERN, en cualquier experimento de esos, la relatividad especial es puesta a prueba cada segundo. Y hasta ahora no tenemos evidencia de que los resultados experimentales predichos por la teoría sean incorrectos. Lo cual nos deja entonces en la idea de que esa es una teoría correcta. Y no solamente eso, sino que eso nos cambia completamente la percepción del universo. Porque pasamos de un universo en el que básicamente lo esencial son las tres dimensiones del mundo en las que vivimos, alto, ancho y largo, más el tiempo, a un universo en el cual lo importante no son ese escenario, sino un escenario que es aparentemente parecido pero no lo es, que es suponer que el tiempo es una coordenada más, como lo es el ancho, el largo y el alto. En el sentido en que es una coordenada más, es porque no es una coordenada, digamos, desconectada de todo lo demás, como si sucedía en la física que podríamos llamar clásica. Y un ejemplo rápido del tipo de cosas raras que sucede con ello está en esta gráfica. Si ustedes miran lo que propongo así, la gráfica que está a la izquierda, básicamente pues implica la rotación. Uno puede pensar que eso son las líneas de un cuaderno particulado, ¿cierto? Entonces, si yo roto el cuaderno, básicamente hago una rotación y paso de la orientación azul a la roja, ¿cierto? Es una rotación muy inocente de un cuaderno particulado. Pero si yo considero el tiempo, entonces yo debería poder decir, ve, yo puedo hacer rotaciones en las cuales ya no estoy rotando el eje X y Y de mi cuaderno cuadriculado, sino que roto el largo y el tiempo. El tiempo es parte de la misma estructura que llamamos espacio-tiempo y puedo hacer rotaciones. Y esas rotaciones no implican esta rotación rígida de lo azul a lo rojo en la parte izquierda, sino una rotación que lo que hace es como cerrar un alicate, como se ve entre las líneas negras y azules de la gráfica derecha. Entonces ustedes miran esa rotación, entre comillas, de las líneas negras a las azules, es una rotación relativista. Es el cambio de un observador a otro, de uno que está en reposo a otro que se está moviendo con velocidad uniforme. Pero en la práctica eso es una rotación. Solo que no es la rotación de las coordenadas de la izquierda, es otra rotación. Y eso nos cambia completamente la visión del universo, porque la geometría del universo deja de ser una cosa de 3 dimensiones a pasar a ser una de 4, en la cual hay otras cosas en juego y tiene características muy distintas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son consecuencias que vienen de esa primera cosa, es la velocidad de la luz es una constante. Y es una constante que además podemos decir ha sido siempre constante, porque podemos ver el universo hacia el pasado. Y cuando miramos hacia el pasado es porque vemos objetos cada vez más lejanos. Tenemos información y detección de objetos de hace 13.500 millones de años, y eso implica que en la historia del universo podemos mostrar con buena evidencia de que la velocidad de la luz ha sido la velocidad de la luz. Eso entonces resulta para nosotros muy poderoso frente a otras teorías que pudiéramos decir pudieran reemplazar esto que estamos mencionando. Y la otra cosa que yo resalto de la importancia de la velocidad de la luz es porque en la relatividad especial hay algo que no está en ninguna otra teoría previa, y es que la velocidad de la luz es lo que pudiéramos llamar causal, es decir, respeta o tiene dentro de la teoría misma, llamémoslo así, salvaguardas para respetar las relaciones causa-efecto. Es decir, una cosa puede causar otra, ¿de acuerdo? Y eso tiene un ordenamiento, que hay un ordenamiento temporal y puede haber un ordenamiento espacial, ¿cierto? Si yo tiro una pelota de fútbol, esa pelota de fútbol viaja y golpea la cabeza del goleador. Entonces, fue primero el que patea y segundo el golpe con la cabeza del goleador, ¿de acuerdo? Nadie debería estar en desacuerdo con ese ordenamiento, ¿cierto? Sin embargo, en teorías clásicas podrían diseñarse experimentos en los cuales, si no hay una velocidad límite en el universo, ese ordenamiento puede ser cuestionado. En la relatividad especial, ese ordenamiento es absoluto. Sí,
el que patea es un evento que está, digamos, en mi gráfico aquí, podría ser el gráfico, el punto P, que figura allí en la gráfica, ¿de acuerdo? Ese sea el pateador, y el cabezazo sea el punto B, que está a la derecha. Ese ordenamiento que está ahí, eso, la relatividad especial nos dice, eso es imposible. Esos dos eventos no pueden estar conectados, porque el punto B no está en el futuro del punto P. La relatividad especial es especialmente, perdón ahí la cacofonía, estricta con qué es el futuro. Y el futuro es aquellos eventos que pueden estar conectados con mi presente. En este caso, es el que es en un color amarillo más claro o anaranjado más claro de arriba. Y mi pasado son aquellos eventos que me pueden a mí influenciar en mi presente, que son el amarillo de abajo. Todo lo otro está causalmente desconectado a mí. Y que esté causalmente desconectado a mí quiere decir, no, lo que sucede, esos eventos no me pueden influir en mi presente. De pronto sí en el futuro, pero no en mi presente. Entonces el ordenamiento causal resulta ser tremendamente importante en física, ¿cierto? Porque, como le digo a mis estudiantes, esencialmente elimina de la física la magia, ¿cierto? Porque básicamente muchos trucos de magia vienen de que podamos decir esto sucedió primero, aquello sucedió segundo, y podamos invertir o manipular el orden temporal en la que sucedieron los eventos. Con una teoría como la relatividad especial, las relaciones causa-efecto quedan escritas con fuego y ningún observador va a estar en desacuerdo en el ordenamiento de las mismas. En otras teorías, como las teorías, por ejemplo, en la gravitación de Newton, pudiera ser que uno encontrara maneras de violar eso. Y hablando de la gravitación de Newton, voy a pasar a la segunda constante que quiero discutir, que es la constante gravitacional. Bueno, es una constante muy pequeña, terriblemente pequeña. Es esencialmente aquella que encontramos en esta ley que Newton postuló. Y básicamente lo que nos refleja es el hecho de que cualquiera de dos cuerpos en el universo con masa se atraen, ¿de acuerdo? Y esa ley es terriblemente poderosa. Ustedes miran o piensen un segundo siglo XVII, y incluso posteriores, pero Newton, siglo XVII, y principios del XVIII, imaginen, el mundo es muy desconectado, ¿cierto? Lo que sucede en Inglaterra no afecta realmente mucho a lo que sucede en Grecia, por decir algo. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son malas, son pobres, es un mundo muy diferente al que vivimos hoy en día. Y Newton, con base en su gran capacidad mental, postula una ley de la gravitación, y no solo la postula, sino que es una ley universal, con un mundo que el universo de cualquiera en esa época era más pequeño que el de cualquiera de ustedes hoy, y sin embargo, con todo lo que ha pasado de ahí para allá, hay correcciones en esta ley, pero efectivamente es terriblemente poderoso poder decir que esa es una constante universal. Toda la mecánica celeste, cualquier sistema de planetas alrededor de una estrella en el universo, debería seguir esa ley. Y esa constante es la misma. Y aunque, claro, ya hoy en día tenemos otras herramientas, esta sigue siendo una terriblemente buena aproximación para muchísimas interacciones gravitacionales para describir en buena parte la gravitación. Lo cual es como poderoso, porque pensemos, el solo sistema solar, si G no fuera constante y dependiera de dónde estamos, pues hay planetas tan alejados del Sol que posiblemente tendrían una G diferente. Si G dependiera de la posición, es posible que G fuera diferente en, no sé, en Júpiter, o en Saturno, o en Urano. El hecho es que la mecánica que tenemos y nuestra forma de estudiar el sistema solar, por ejemplo, nos muestra que no. Es la misma G. No tenemos que cambiar de G porque estamos mirando acá o porque estamos tratando de comprender cómo funciona un sistema planetario en cualquier otra estrella muy lejana, que ya se han detectado muchos. Y eso es, como digo, terriblemente poderoso. Lo otro que sorprende es que es en realidad una constante muy pequeña. Cuando uno pone allí estos órdenes de magnitud, 10 a la menos 11, para los que no estén relacionados con ese tipo de cantidades, básicamente es que esos menos 11 que aparecen en el número que están en pantalla, es que ese 6 es la 11ª cifra decimal, efectivamente. Entonces, eso es muy pequeño, es .0000 y un 6 por allá en la posición 11ª.
Entonces, eso implica mucho porque es muy, muy pequeña, lo cual quiere decir que realmente se vuelve importante cuando las masas son muy grandes. Porque en esta ley que ponemos ahí, para poder compensar que G es tan pequeño, M tiene que ser muy grande. Entonces, una ley que nos da digamos, una interacción a muy grandes distancias para grandes masas, pero también afecta a nuestra vida diaria. Esa sí es la que entra cuando hablamos de la constante de la aceleración por la gravedad cerca de la Tierra, el 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Ahí estamos hablando de G, efectivamente. Y esa constante gravitacional es no solamente esa que encontró Newton y que dio Cavendish, sino la misma que entra en la relatividad general, que es la teoría de Einstein, que pensamos es más correcta para describir las relaciones gravitacionales en el universo. No digo fuerza, porque en la relatividad general, más que una fuerza, lo que realmente experimentamos es la geometría y la curvatura del espacio-tiempo. Pero esa curvatura del espacio-tiempo, que en esta ecuación que está puesta ahí, no tienen que entender qué dice ahí, pero en esa ecuación que está ahí puesta, acompaña a la T de la derecha. Esa T de la derecha es esencialmente cómo se curva el espacio-tiempo y todo el resto hacia la izquierda es la descripción geométrica de esa curvatura. Y aparece ahí también una posibilidad, es este tercer término, es la letra griega lambda en mayúscula, que aparece al lado de una G minúscula, ¿cierto? El tercer término antecitos del igual. Ese es otra posible constante, digamos la constante cosmológica, pero es algo que solo queda como, está en discusión realmente. Entonces, no es una discusión agitada, pero es una discusión que no ha podido ser completamente resuelta y muchos asumen tiene que ser cero, otros dicen no, puede tener un valor, etcétera, etcétera. Efectivamente no sabemos, esa es la dura realidad. Entonces podría estar, podría no estar, pero lo que sabemos es que si está, es constante, eso sí podemos estar seguros. Pero no tenemos ningún valor para ella, posiblemente sea cero y la tengamos que quitar de ahí, no sabemos. Pero esa es la puerta hacia otra constante que había mencionado más temprano. Entonces, esta G sigue estando presente cada que hablemos de gravitación. Cada que hablemos de gravitación, hablamos de la constante gravitacional. Y no, es tal vez la más vieja de todas, porque nos acompaña hace cientos de años. Muy bien. Entonces, bueno, en esta presentación se me movieron un poquito las ecuaciones, pero ¿qué se va a hacer? Esa constante entonces de gravitación es entonces la que viene acompañando la interacción gravitacional. Entonces, lo que hemos visto es, hay como una constante en la velocidad de la luz que está muy relacionada con dos cosas. La electrodinámica, es decir, el electromagnetismo, porque viene de cosas en las que fluctúan campos eléctricos y magnéticos, pero también en el asunto de la relatividad especial, y también en la relatividad especial general que acabo de mencionar, y la gravitación. Esta constante que voy a discutir a continuación, que es la constante de Planck, esencialmente es también postulada, esa sí que es un postulado literalmente hecho en el cuaderno por Planck en el año 1900, a principios del siglo XX. Y básicamente estaba resolviendo un problema, el problema del cuerpo negro, cuyos resultados experimentales no coinciden con lo que se podía predecir de él utilizando teorías de termodinámica y física estadística que se conocían en el momento y con ninguna técnica que se pudiera divisar. Pero Planck se dio cuenta que se asumía algo, y era que la energía de unas ciertas, los llamados osciladores, pudiera estar cuantizada, y que esa cuantización volvía proporcional la energía de esos osciladores con la frecuencia de los mismos. Entonces puso una constante para poder decir proporcional a, en lugar de cambiar el proporcional por un igual, hay que poner una constante, y él puso 1. Y luego probablemente peleó con ese problema durante muchos años. Y luego en 1905, Einstein hizo lo mismo. Había otro problema, en este caso el efecto fotoeléctrico, que también había muchas dificultades obteniendo los resultados que la teoría predecía en el laboratorio. Para resolverlo de una manera muy sencilla, Einstein hizo la misma suposición. Hay
hay una proporcionalidad entre las frecuencias de los osciladores y esa proporcionalidad con la energía la da la misma constante que utilizó Planck. Y eso resolvió el problema de una manera brillante. De hecho, fue el objeto del premio Nobel que recibió más adelante. Pero el hecho es que en dos cosas que en ese instante parecían separadas aparece la misma constante. Y hoy en día en realidad nos acompaña en cualquier cosa en la que el mundo cuántico necesite una descripción. Y cuando hablo de mundo cuántico es porque estamos hablando de cosas muy pequeñitas. Si ustedes, ahorita hablamos de una constante muy pequeña que era G, esta sí que es pequeña. Si ustedes chequean el número que tomamos ahí, es 6.6 por 10 a la menos 34, que es un número extraordinariamente pequeño, es 0.000, hay que poner 34 ceros antes de encontrar una primera cifra que no sea 0. Entonces es una cantidad extraordinariamente pequeña. Y sin embargo, en estos días dieron el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química, ambos por efectos cuánticos que ustedes posiblemente, bueno, que se dio por química, que básicamente es el estudio de puntos cuánticos, pueden tener más noticia porque efectivamente son tecnologías que ya están implementadas en televisores. Entonces, el hecho de que han transcurrido apenas 100 y algo de años, y sin embargo ya eso ha encontrado su camino entre una postulación meramente teórica a unas tecnologías aplicadas que son de alto impacto. Bueno, eso no hace que H sea constante. Lo que la vuelve constante es todo lo que se ha hecho en el marco de la teoría cuántica para explicar todos los fenómenos que ustedes habrán oído mencionar, pero básicamente todo lo que sea realmente del universo cuántico es generalmente microscópico. Entonces estamos hablando del átomo, de las moléculas, de partículas elementales, de cosas que son muy pequeñas, cosas que no vemos, que para poderlas manipular y para poderlas experimentar necesitamos muchas cosas. Pero cada que intentamos describir el mundo cuántico, ese mundo muy pequeño, en realidad no lo podemos hacer sin esta constante. Y está medida con una gran precisión realmente. Así que esa entró a jugar como parte ya del mundo de la física y la química en realidad, y los materiales y cuánta cosa hoy en día tenga que ver con eso, pero no es una constante que haya entrado, como decir, más al acervo popular, a lo que la cultura nos trae, nos cuenta, nos habla sobre el universo y el mundo. Pero es de terrible importancia para la física. Y al entrar a describir las cosas microscópicas, quería poner simplemente este ejemplo, es ¿cómo sabemos que H es constante? Que la constante que nosotros experimentamos aquí como H y nos ayuda a describir las interacciones en la Tierra o, digamos, el hidrógeno en la Tierra, es la misma que podemos encontrar a 1000 años luz. Bueno, tenemos el espectro del hidrógeno. El hidrógeno es un átomo que tiene, en muy pocas palabras, una especie de huella dactilar, por ponerlo así, que se reflejan líneas que emite o absorbe de luz, y son muy precisas. Y cada átomo de la tabla periódica, pero también las moléculas, etcétera, absorben y emiten luz en frecuencias muy precisas, que son dictaminadas, la palabra no es muy buena, pero que son calculadas, que se pueden predecir utilizando la mecánica cuántica. Y cuando observamos ese patrón en la luz que nos llega de una estrella, podemos estar seguros, allá hay hidrógeno. Y es el mismo hidrógeno que yo tengo aquí, no es un hidrógeno distinto, no es más especial, no tiene nada raro, es el mismo. Y trae exactamente la misma información que tiene el hidrógeno de acá. Lo cual es terriblemente importante porque nos ayuda precisamente a describir la universalidad de las teorías que estamos postulando. Cuando yo pienso, voy a resolver el átomo de hidrógeno, entre comillas, la palabra resolver, y predigo estas longitudes de onda, estas rayas de luz, cuando hablo de eso, en realidad estoy hablando del hidrógeno en todo el universo. Y eso es muy poderoso si ustedes se ponen a pensar. Porque el hidrógeno es como el 80% de la masa visible del universo. Ya describimos una cantidad enorme de la materia visible. Y podemos hacer lo mismo con el helio, que es como otro porcentaje gigante. Entonces, la materia ordinaria, la materia atómica por lo menos, la podemos describir terriblemente bien y podemos estar muy seguros de que las estrellas consumen hidrógeno y producen helio, precisamente porque podemos observar esto
estrellas cercanas y lejanas. Así que tenemos esa otra constante que entra a jugar. Y finalmente otra, bueno, finalmente, pero otra que necesitamos mencionar es la carga del electrón, que para mí es un misterio completo, les digo, porque la carga eléctrica, bueno, es propiedad de algunas partículas que traen carga eléctrica, como ustedes han probablemente escuchado muchas veces, que las cargas opuestas se atraen y las del mismo signo se repelen. Ese tipo de estructura lo proponemos en términos de diagramas de fuerza, como ponemos ahí en este ejemplo que cogí en cualquier parte. Y básicamente es que la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva, y en general las partículas que tienen carga eléctrica pues están sujetas a esa existencia de esa fuerza. Bueno, dos de esas partículas son el protón y el electrón. Y si les digo la verdad, para mí es un misterio de por qué el protón, que pensamos que es una partícula compuesta de 3 partículas muy pequeñas, tiene la misma carga exacta del electrón. ¿De dónde puede suceder eso? ¿Por qué la carga eléctrica tiene siempre los mismos valores? Y es una vez la carga del electrón, 2 veces la carga del electrón, 3 veces la carga del electrón. Y no hay nada que sea 1.5, 3.3, 0.7. Libre en el universo no encontramos partículas así. Todas son o la carga del electrón, o 2 veces la carga del electrón, o 3 veces la carga del electrón, pero nunca números intermedios. Y en física no sabemos por qué. No hay una razón, no tenemos una buena razón. Hay ideas, ¿cierto? Y es que si tuviéramos cargas magnéticas podríamos explicar eso bien, pero nadie ha encontrado una. Y es un verdadero propósito de muchos científicos encontrar cargas magnéticas, de lo que se llaman monopolos magnéticos. Entonces, cuando un electrón y un protón, que tienen la misma carga exacta, están en su cercanía, la mecánica entre ellos, la mecánica cuántica, dice que el electrón va a orbitar normalmente, va a estar alrededor del protón y va a estar atraído por la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica que está tanto en el protón, que tiene carga más E, como en el electrón, que tiene carga menos E, produce el hidrógeno. Y no solamente produce el hidrógeno, en realidad es la misma fuerza que mantiene cualquier cosa que haga parte de la materia ordinaria junta. Y nos predice cosas como esta pequeña gráfico que copié allá a la derecha, y es cómo están los orbitales. Este es un tipo de orbital atómico, y qué simetrías tienen los átomos. Es decir, yo puedo armar con este átomo, puedo armar cristales con simetría hexagonal. Ese tipo de cosas están puestas en escena, y en ellas entran la constante de Planck, la carga E, efectivamente, en realidad, como constantes. Bueno, también entra la velocidad de la luz, pero eso es un paso un poquito diferente. Pero el caso es que podemos proponer, y la mecánica cuántica ya nos predice un montón de cosas sobre la materia, solamente con esos ingredientes. Y obviamente la existencia de una interacción, como la interacción eléctrica. Así que la carga eléctrica y su constancia también la podemos chequear, lo que decía ahorita, chequeando el hidrógeno que hay en cualquier otra parte del universo. Viendo que el universo, la fuerza eléctrica es mucho más poderosa que la fuerza gravitacional. Mucho más poderosa, es mucho más fuerte. Y no vemos regiones del universo acelerándose la una hacia la otra de forma violenta, que sería el resultado de que hubiera, por ejemplo, nubes todas cargadas positivas y nubes todas cargadas negativas. Si eso no sucede, podemos suponer, tenemos una buena certeza de que eso es así, que la materia ordinaria que vemos en el universo, en cualquier parte del universo, es en general neutra. Y la cantidad de cargas positivas es como la cantidad de cargas negativas. Entonces, eso deja a que los objetos interestelares estén sujetos a la interacción gravitacional, no a la eléctrica. Si fuera la eléctrica, veríamos un caos de movimiento en el cosmos, y no lo vemos. Entonces, podemos suponer que es materia neutra, que se mueve bajo la influencia de la acción gravitacional, no de la interacción eléctrica u otra de las que posiblemente mencionamos ahorita. Entonces uno puede tener una cierta, pues digamos más que cierta, una certeza de que la carga eléctrica está bien compensada, lo cual nos abre otro problema todavía más complicado, es que dado que tenemos electrones, también sabemos que tenemos algo que llamamos antimateria,
y en particular antielectrones, pero también tenemos antiprotones. Entonces podemos formar antihidrógeno. Y el antihidrógeno, de hecho, es neutro también, es un átomo de hidrógeno, pero de antimateria. Y nada más la semana pasada salieron los resultados de uno de los experimentos del CERN, en el cual mostraban que el antihidrógeno cae con la misma aceleración g del hidrógeno. Eso es terriblemente importante en física porque quiere decir que la antimateria está sujeta a la misma acción gravitacional que la materia. ¿De acuerdo? En otras palabras, la gravitación no diferencia materia de antimateria. Y sin embargo hay una simetría entre materia y antimateria. ¿Por qué? Porque hay más materia que antimateria. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estamos aquí, estamos hechos de materia. Ya en el solo Vía Láctea hay un exceso de materia. Hay otra evidencia, pues, por mencionar una un poquito hacia boca de jarro. Y no sabemos por qué. Porque en todo proceso que nosotros estudiamos en física, en particular en teoría cuántica de campos, o cuando estudiamos partículas elementales, los procesos en general suceden para materia y para antimateria. Y cada que se produce de una cosa neutra o una partícula de materia y una antimateria, la suma de las cargas es cero. Pero se produce una de materia y una antimateria. Entonces, si el universo se hubiera producido de esa manera, habría la misma cantidad de materia que de antimateria. Y no hay más materia. Y no sabemos por qué. Es uno de los grandes retos de la física, explicar por qué hay más materia que antimateria. Y tratar de describir qué pasa ahí. Pasando un poquito más rápido, mencionaría por último, sobre esas dos cosas, que en el desarrollo de esas teorías, en particular la atómica, uno se tropieza con un fenómeno que llamamos el efecto Zeeman, y en el cual interviene una constante que aparece ahí por primera vez cuando uno está estudiando, y que llamamos la constante estructura fina. Bueno, me quedó muy chiquitica abajo, entonces no sé si se alcanzan a ver, pero básicamente es la carga eléctrica al cuadrado dividido por la constante de Planck y dividido por la velocidad de la luz. Esa constante alfa no tiene unidades, es una constante que es aproximadamente 1 sobre 137 y no tiene unidades. Pero es muy importante porque también nos permite estudiar lo que llamamos, por eso el nombre, la estructura fina de ese espectro del hidrógeno que miramos ahorita en una transparencia inferior. Y cuando vemos, por ejemplo, estrellas lejanas, volvemos a ver las mismas características cuando estudiamos la estructura fina de esos átomos desde aquí acá, lo cual vuelve esta constante también universal. Como es construida de otras, no es tan fundamental. Pero como reúnen tres de ellas que son tan valiosas para nosotros, adquiere un valor que no es solamente sentimental, realmente es un valor científico. Y hay algunos estudios que muestran que si uno cambiara esta constante una pizca, ya la vida, por ejemplo, no sería posible, no como la conocemos. ¿Por qué? Porque cambiaría la estructura atómica, porque cambiarían las fuerzas que se producen y que mantienen a las moléculas juntas, porque cambiarían tantas cosas en la materia y en lo que nos rodea, que la vida no sería posiblemente viable. Entonces, hay una cosa que llaman el principio antrópico, y es básicamente una manera de decir por qué las cosas son como son, ¿cierto? Que para la física es una pregunta que no nos lleva a una respuesta. Las cosas son así porque son así, ¿no? Entonces, para evitar eso, a veces la gente contesta, las cosas son así porque nosotros estamos aquí para explicarlas. Es decir, el universo se desarrolló de tal manera que dio lugar a que yo esté aquí, y como eso sucedió, entonces debo aceptar que eso es así. No puedo hacer otra cosa. Y esta es una de esas cosas que lo dejan un poco, por lo menos, inquieto. Y ya para cerrar con esto, que tenemos un poquito ya de tiempo, hablaría de la constante de Boltzmann. Bueno, la constante de Boltzmann es una constante que surge también a principios del siglo XX, para el año 1900 más o menos, y Ludwig Boltzmann, austríaco, propone muchas cosas, pero entre otras propone una nueva manera de mirar, si se quiere, la materia, si se quiere la sustancia, si se quiere el universo. Porque propone no verlo simplemente como la agrupación de esas pequeñas colisiones de poquitas partículas, sino por sus grandes cantidades. Materia en grandes cantidades. Entonces todos habrán oído hablar de una mol, ¿cierto? O posiblemente han escuchado hablar de una mol, que son números muy grandes de partículas, del orden de 10 a la 23 partículas.
muchísimas. Y para esas grandes cantidades de partículas, las leyes de la física también tienen prescripciones. Y una de ellas es súper interesante y es esta primera ecuación que aparece ahí, S igual a K logaritmo natural de W, está de hecho en la tumba de Boltzmann, en la parte de arriba escrita en mármol. Y ha sido una ley que nos ha permitido entender muchas cosas, o nos permite explicar muchas cosas para la física. Una de ellas es la flecha del tiempo, porque el tiempo avanza en una dirección y no se devuelve, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede que hace que una cosa sea irreversible? Que yo vea una cosa, pero no vea la contraria. Porque yo dejo caer mi vaso de agua y cae al piso, pero no veo que de un momento a otro un vaso de agua desde el piso salte y se ponga en la mesa. Ese tipo de procesos se pueden entender bajo las leyes de la termodinámica, que a su vez podemos explicar utilizando las leyes de la física estadística. Y en ellas, un papel fundamental lo juega la constante de Boltzmann y las ideas de Boltzmann. En muy pocas palabras, esa constante nos permite hablar, por ejemplo, de entropía. Entropía, bueno, probablemente no sea un concepto que todos tienen, pero muy coloquialmente decimos que es una especie de medida del orden de los sistemas. Los sistemas muy ordenados tienen menor entropía que los sistemas muy desordenados. Entonces, un sistema muy ordenado es como este cajoncito de la izquierda. Todas las bolas azules están a un lado y todas las rojas al otro. Eso es mucho orden, eso es mucho orden. Si no hubiera una barrera entre ellas, ¿cierto? Yo dejo pasar el tiempo y, no sé, allá algo agita esa caja, las bolas van a terminar mezcladas. Y esa mezcla, la mezcla de la derecha es más desordenada, pero no solamente es más desordenada, sino que es más probable. Y que sea más probable hace que esta primera ecuación de arriba, S igual a K logaritmo natural de W, ese W habla sobre eso, no es exactamente eso, pero habla sobre eso. ¿Qué tan probable es un cierto estado en un sistema? Como el de la derecha es más probable, entonces eso habla de su entropía. Y la proporcionalidad entre entropía y la probabilidad de un sistema viene dada por esa constante de Boltzmann, que después entra en las leyes de los gases, en cientos de cosas que nosotros utilizamos tanto en física como en ingeniería, la ingeniería química, la ingeniería de materiales, la ingeniería mecánica. Quien quiera estar estudiando un motor tiene que esencialmente sentarse a pensar sobre este tipo de leyes. Y esa constante que se la debemos a Boltzmann juega un papel ahí terriblemente importante. Entonces, quería ya para cerrar, básicamente algunas cosas se van a quedar sin decir, pero con cada interacción que nosotros proponemos, tenemos generalmente asociada a ellas algunas constantes. Con las fuerzas electromagnéticas tenemos la carga del electrón, también la velocidad de la luz. Con la interacción gravitacional, la constante G que ya mencionamos. Y posiblemente se me queden sin mencionar los constantes de acople de la fuerza fuerte que mantienen al protón como protón, que asocia las partículas que hacen parte del protón entre ellas, y la fuerza débil que es responsable de algunos decaimientos radiactivos. Esas no las discutimos, y precisamente la semana pasada también, no es mentira, no es exageración cuando digo la semana pasada, literalmente la semana pasada salió una medida nueva sobre esa constante de acople fuerte, que es muy, muy precisa del experimento Atlas del CERN. Entonces esas no las voy a poner en mi diccionario en este momento, pero sería ciertamente algo a estudiarse. Y posiblemente nuestra lista sea mucho más larga, ya que incluir otras, porque además no sabemos casi nada sobre materia oscura, ni sobre energía oscura, no sabemos cuántas cosas. Entonces, esas otras interacciones, esas otras cosas que no sabemos, posiblemente vengan acompañadas de otras constantes fundamentales, que van a permear toda la física en adelante, que van a llegar, ¿cierto? Incluso a seguramente modificar la forma como vemos el universo y como no interactuamos con él. Pero bueno, por el momento esas son como las que quería discutir. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Y si tienen alguna pregunta, adelante.
Nelson, muchas gracias. Si tienen preguntas, yo les pediría que las hicieran usando el micrófono para que la gente que está por fuera, oyendo la conferencia, la pueda escuchar también. Gracias. Me gustaría mucho, de pronto, como uno no tiene mucho conocimiento del demonio de Maxwell, vi ahí el gráfico de las partículas ordenadas y las partículas desordenadas. De pronto me gustaría más como tener una explicación de ese fenómeno. Gracias. Bueno, esencialmente lo que marca la segunda ley de la termodinámica es que los sistemas evolucionan con una flecha. O sea, que esa flecha es de sistemas menos probables a sistemas más probables. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo entras a o miras un gas, digamos que pones un gas dentro de una caja y te vas 15 días a pasar vacaciones y vuelves y destapas el gas. Si te das cuenta que todo el gas, en el instante en que lo abriste, todo el gas, absolutamente todo, sin que haya un contenedor, sin que haya una fuerza adicional, todo, está en un rincón, eso sería ganarse la lotería. Es una cosa tan extraordinariamente improbable, ¿de acuerdo? Que uno se da cuenta de inmediato que por solo efectos naturales, solo por evolución natural, que las cosas de pronto se contraigan a un solo punto, es difícil. Lo contrario en realidad es fácil. Si yo suelto un gas en un rincón, se expande rápidamente y llena toda la caja en segundos. O pensémoslo con humo, ¿no es cierto? Ojalá nadie fume, pero, por poner el ejemplo, si uno produce humo en una partecita, cerca de eso hay una concentración grande de humo. Supongamos que esa es una fuente de humo, ¿cierto? Yo produzco un poquito de humo, la apago y lo dejo ahí. Ese humo empieza a expandirse y pasado un tiempo está en toda una caja, ¿cierto? Hagamos el mismo experimento, dejaste el humo ahí encerrado, muy bien sellado todo, y te vas de vacaciones 15 días y vuelves, y abres la caja. No se ha escapado el humo porque tu caja es muy buena y muy bien sellada, pero si todo el humo estuviera otra vez agrupado en un rinconcito, eso sería sorprendente. Que el humo esté en toda la caja, no. Entonces, el sistema con el humo en toda la caja es más probable que el sistema con el humo en un rincón agrupado, porque sí. Aunque es probable, su probabilidad es tremendamente pequeña. Entonces, los sistemas evolucionan de sistemas con menos probabilidad a más probabilidad. Y los sistemas menos probables, ¿cierto? En realidad, digamos, esa evolución es mejor, para decir en pocas palabras, natural, digamos así, ¿de acuerdo? Es decir, no necesito intervenir. Es una evolución porque es cómo funciona el universo. Y lo que estamos diciendo es que eso significa que la entropía crece. Entonces, la segunda ley de la termodinámica puede ser interpretada como una manera de decir los sistemas evolucionan con una flecha en el tiempo. Y hay procesos que se dan y otros que no, ¿cierto? Entonces, supongamos que de la nada, las partículas que están como en el gráfico de la derecha se ordenaran como las que están en la izquierda. Casi todos diríamos que hay un fantasma interviniendo, ¿cierto? Porque eso es altamente improbable, es muy difícil que eso suceda, porque sí. Entonces eso combate varias cosas. Por ejemplo, la idea de infinito. Los infinitos son terriblemente complicados en matemáticas y en física. Si el universo existió desde siempre es infinitamente hacia atrás, y las partículas están probabilísticamente aquí o allá, en algún momento de la historia del universo hemos tenido esta misma conversación literal. Si el universo ha sido infinitamente hacia atrás, ha existido infinitamente hacia atrás, por probabilidades. Pero a sabiendas de que no creemos que sea como precisamente la mejor explicación, ¿cierto? Y podemos proponer que la segunda ley de la termodinámica nos dice que evolucionamos de sistemas menos probables a menos probables a más probables. Esta conversación no la vamos a repetir en
millones y millones y millones y millones y millones de años. Entonces, porque volverlos a organizar para que las partículas vuelvan a estar en el mismo lugar, en la misma configuración, con todo igualito, es una evolución que no esperaríamos para el natural. Y está, digamos, prohibida, entre comillas, la palabra prohibición, por la segunda ley de la termodinámica. Esa era como la idea de por qué, cómo intervenía allí acá. El incremento de la entropía, que es S, tiene que ver con la probabilidad de los microsistemas que están en W. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Es para preguntar sobre, usted dijo que veíamos el universo con la fuerza de la gravedad y no la eléctrica, ¿cierto? Y uno, pues cuando ve la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart, uno ve que son leyes muy parecidas a la ley de atracción de Newton y me imagino que es porque esas constantes son como más grandes, ¿cierto? Son mayores que las de la gravedad. A mí me ha llamado mucho la atención porque esas ecuaciones son tan parecidas. Si las otras aparecieron fue a partir de lo que Newton había dicho. Y otra cosa, pues, un comentario de eso de constantes de la naturaleza, también eso de, por ejemplo, el número pi, que los matemáticos, hay matemáticos que dicen que, pues, que la matemática es a priori, pues, que es más platónica, que no es un invento del ser humano, pero hay quienes, pues, contradicen eso. Muchas gracias. Bueno, sí, porque las leyes, como la ley de Coulomb, tienen una forma muy parecida a la ley de la gravitación. No sabríamos decir. Ambas tienen una característica, es que son fuerzas de alcance infinito. Yo creo que en el gráfico está eso puesto ahí. Cuando digo el alcance infinito, quiere decir que el hecho de que exista masa en un lugar del universo hace que la interacción gravitacional se sienta en todo el universo. Todo el universo puede sentir la gravitación producida por una masa aquí. Como es tan pequeña, las distancias son tan grandes, etcétera, probablemente sea muy pequeñita la interacción, pero en principio se puede. Y lo mismo pasa con la interacción eléctrica, la ley de Coulomb, y probablemente con la fuerza magnética que están mencionando ahora. Entonces son fuerzas electromagnéticas que también son como 1 sobre r cuadrado, pero la fuerza fuerte y la fuerza débil no son exactamente así. Entonces sí hay una cierta relación, y uno sí ve pues como una coincidencia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esa coincidencia? Honestamente no te sé decir. Sí, claramente hay diferencias entre ellas, por ejemplo, de la constante que interviene en cada una de ellas, pero ¿por qué se parecen? Es una pregunta que yo creo que, o por lo menos yo no te sabría contestar. Yo creo que eso es una de esas cosas, como mencionaba ahora, como otras que mencioné ahora, que se nos quedan como para, de pronto, hay explicaciones futuras, pero por hoy me temo que no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tengo, en el chat pues no hay preguntas, pero sí hay dos personas que están agradeciendo y felicitando. Cris Martínez de Figueroa Vélez que puso unos aplausos. Y el señor Gustavo Adolfo Agudelo Bermúdez dice que aproveche y dar las gracias por estos jueves, en el jueves de la ciencia, todos maravillosos acerca de la ciencia para los ciudadanos en común. Muchas gracias a todos por su asistencia, a los que estuvieron también en sintonía. Muchas gracias, Nelson, por tu conferencia, me pareció muy agradable y muy bonita. Gracias a todos. Recuerden entonces que el 2 de noviembre sería nuestro próximo jueves de la ciencia y vamos a tener entonces biología y música. Vamos a mirar cómo los datos extraídos, digamos, de debajo de la tierra realmente permiten hacer música underground. Y vamos a ver qué nos cuenta el profesor Blanco Libretos. Bueno, que estén muy bien y mil gracias por su asistencia. Gracias. Gracias.